Por acompañarnos en un webinar más de excelencia en factor humano. Nos sentimos muy contentos. El día de hoy nos acompaña Enrique Queija de Excelencia en Factor Humano, Perú. Muchas gracias, Enrique, bienvenido. Bueno, Enrique Queija cuenta con un máster en recursos humanos por la IEPS en España, MBA y máster en marketing digital y e-commerce por la ENED en Barcelona y labora en diferentes empresas top de servicios como Adecco, Manpower, Securitas, liderando en áreas de la gestión de talento. Muchas gracias por tu presencia, Quique. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, América? Eli, a todos un gusto saludarlos. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias a la... Esto va a ser una presentación, conversación que me gustaría que puedan ir participando. Si por alguna razón vamos a estar revisando los chats, así que si tuvieran alguna consulta durante la presentación, pues encantadísimo. Buenos días a todos. Buenos días, Jamie, Ángela, María Elena, muchas gracias por conectarse, Elvia, Carolina. Gracias a todos por conectarse, qué amables de su parte. Nuestra charla del día de hoy, nuestra conversación, nuestro taller, se trata de una historia real. Alguna vez hace muchos años, cuando estaba realizando un proceso de selección para diferentes empresas, para una en particular, me consultaron, me dijeron, oye, Enrique, yo quiero a ese candidato del $1.000.000, ¿no? Y de ahí le puse el nombre de la charla, el candidato del millón. La idea era justamente la que nos piden generalmente nuestros clientes internos todos los días, ¿no? Oye, Enrique, necesito a esa superestrella que trabaja acá con nosotros. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que quieren a ese Superman, Superwoman, que hable 5 idiomas y que gane sueldo mínimo, ¿no? No existe. La realidad del asunto es de que existen personas que se adaptan más o que se adaptan menos a nuestra organización, al puesto, a lo que requerimos. Y va a depender de nosotros identificar eso con lo que se adapte y con lo que no, porque creemos que la pregunta de selección es una sola, ¿no? Y es qué tanto podemos trabajar nosotros con la persona para incorporarla y que se desarrolle en la empresa. Más o menos ese es el meollo del asunto, lo que les quiero contar. ¿Y por qué les cuento esta parte final? Justamente para poder presentarles la historia que nos converge el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Ahí. El candidato del millón. Y lo que hemos hecho es cómo identificar estrategias para, mejor dicho, cómo implementar estrategias para identificar el verdadero talento en tu organización. Y esto es así, bien sencillo. Se los voy a contar con una breve historia que parece anécdota, pero digo que parece chiste o cuento, pero fue anécdota. Y bueno, obviamente hay un cambio del nombre del personaje, ¿no? Pero vamos a suponer algo. Ustedes conocen a alguien, en este caso, la figura es Juan. Cuando conocen a Juan, lo primero que hacemos es desarrollamos algunas ideas acerca de Juan, ¿no? Pensamientos, sentimientos y todo lo demás. Y en un ambiente laboral empezamos a identificar aquellos principales atributos. Inclusive él y amablemente me presentaba hoy día con una suerte de características mías en el aspecto laboral, educativo, etc. Eso es lo que hacemos generalmente cuando entrevistamos a alguien, cuando nos interiorizamos en el proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personal. Entonces, la idea acá es preguntarles, ¿no? Juan es un tipo que tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial en una universidad de prestigio, graduado con honores, tiene un premio a la excelencia educativa y además tiene una especialidad, una mención en proyectos. Y ustedes están buscando justamente un puesto de ingeniería para Juan. O sea, Juan aplica un puesto de ingeniería. Hasta ahí, ¿lo contratarían? ¿No lo contratarían? ¿Se le hace que va con el perfil que ustedes buscan? Entonces vamos a ver cómo estamos por el chat. Bueno, estamos saludando. Entonces, si hasta ahí dices, ok, Enrique, sí está bien, a mí se me hace que Juan cumple con los requisitos mínimos. Exacto, los requisitos mínimos. Eso no nos dice si realmente podemos contratar o no Juan. Si seguimos ahondando un poquito, oye, pero ¿qué más es Juan? ¿No? O sea, ¿qué más? Si ahondamos un poquito ya en el detalle de las habilidades, experiencias, conocimientos de Juan, nos enteramos de que Juan además tiene 5 años de experiencia en el sector industrial, servicios financieros, habilidad para el trabajo en equipo, liderar, etc. Es una persona enfocada a resultados y además tiene facilidad para el trabajo informático, la familiaridad con todo el entorno de ofimática, etc.
¿Lo contratarían nuevamente a Juan? ¿Le sigue pareciendo interesante? Pues sí, ¿no? Sigue cumpliendo con los perfiles mínimos necesarios. Angelina Brens, entiendo que estás levantando la mano. Por si no tienes habilitado el micrófono por un tema de la presentación, puedes escribirnos por el chat. Acá te estoy leyendo por si alcanzas a verlo. Muy bien. Siempre que hago esta presentación, en general, para el mundo de reclutamiento, me dicen, sí, o sea, andamos deseosos de talento, ¿no? Buscando talento por todos lados. Y Enrique, lo que Juan es, lo que tiene, pues calza perfecto con el perfil. ¿Qué más, no? Pues yo les pregunto lo mismo. ¿Recontra seguros que contratarían a Juan? Y cuando hago esta presentación en talleres y presenciales, cuando las hacíamos, y ahora que estamos volviendo de a pocos a la presencialidad, la respuesta es unánime. Sí, Enrique, vamos a contratar a Juan. Tiene todo lo que estamos buscando. Entonces, yo siempre les digo algo, falta un pequeño detalle y se trata de las evidencias. ¿Qué son las evidencias en un proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personal? Las evidencias son justamente aquellos pequeños sustentos, pequeños grandes sustentos, que nos van a ayudar a identificar qué tanto match hace Juan con la posición que queremos buscar. No desde los requisitos generales del puesto, sino justamente desde todo lo intrínseco, lo que no se ve, que es el factor importante y más alto por el que generalmente existe la rotación de personal. Si ustedes revisan sus indicadores internos en sus propias empresas, se van a dar cuenta que menos del 10% de los índices de rotación de personal que ustedes cuentan en sus empresas se debió a alguna falta de requerimiento técnico. Uy, yo necesitaba que esta persona domine más el inglés y no lo tuvo. Yo necesitaba que esta persona sepa ofimática a un nivel avanzado y no lo tuvo, o que conozca tal SolidWorks, etcétera, tal sistema particular para el trabajo y no lo tuvo. ¿Por qué les digo que difícilmente van a ser esos los motivos principales de rotación? Porque esas cosas, esos aspectos sí los verificamos. Son más sencillos de verificar, de constatarlo de alguna manera. Lo que no podemos verificar de primera vista, de primera impresión, es todo lo intrínseco de la persona. ¿A qué me refiero? Personalidad, comportamiento, competencias, inteligencia, valores. Todo eso es el submundo que corre por debajo de la superficie que debemos de conocer para poder generar este match. El match es en la parte de requerimientos formales y luego en la identificación de todos estos factores de compatibilidad, como los llamamos nosotros. Pero se los voy a demostrar a través de una pequeña historia. Ya conocimos a Juan en la presentación anterior. Entonces ahora vamos a conocer al otro Juan, al que está detrás del candidato. Y es cuando realmente nosotros conocemos a una persona, lo primero que percibimos de esta persona es pensamientos y sentimientos. Cuando ustedes conocen a alguien, a quien sea en su vida, lo primero que hacen es pensar si esta persona, en este caso Juan, les cayó bien, les cayó un tipo simpático, un tipo amable, un tipo conversador, dicharachero, con el que pueden tener cierta afinidad de conversación. Sí, está simpático, está chévere, Juan. Además de eso, empiezan a desarrollar los sentimientos, como les digo, ¿no? Ah, qué buen tipo es Juan. Cuando ustedes hacen todo esto, esta suma de pensamientos y sentimientos, lo que están identificando o tratando de construir, de hacerse un símil, el cerebro funciona por similitudes, es empiezas a dibujar un esquema práctico de cuál sería la personalidad de Juan. Pero sin embargo, el cerebro también automáticamente realiza 3 filtros para saber si Juan te cae bien o no te cae bien, si es un buen tipo o no es un buen tipo. Los 3 filtros que realiza automáticamente todo ser humano cuando conoce a alguien tiene que ver con valores e intereses, inteligencia y experiencia. Y los explico. Perdón, había una consulta. Si América, no sé si Welly me pueden ir ayudando, si por favor existe una consulta y me interrumpen con confianza. Sí, muchas gracias. No, son comentarios generales de momento. Los signos están ahí para llamarle la atención, así que entiendo lo del comentario. Si es compatible con la misión de la empresa, sea. Sí, cuando me refiero a valores e intereses acá, en realidad lo que me estoy refiriendo es un ejemplo bien sencillo. Los valores es la estructura de valor, lo que valora Juan para su vida y lo que le interesa a Juan para su vida. ¿Qué es un valor en este caso? Si Juan valora, por ejemplo, valga la redundancia, el valor de la responsabilidad. Hay personas que son muy inteligentes, muy preparadas y confían en demasiado en su capacidad y a veces no toman recaudo de las tareas y actividades que tienen comprometidas. Eso pasa mucho con el high potential, ¿no? Con el talento alto. Entonces,
si Juan está en ese aspecto y sí es una persona cumplidora, responsable, y a mí me gustan que las personas sean así porque yo soy así, ahí estamos empezando a generar empatía, match. Ya van viendo que estamos usando los términos laborales. Los intereses son aquellos factores en los cuales nosotros hacemos enganche. Ojalá que se entienda esta palabra en Latinoamérica. Enganche, engagement, para decirlo más comúnmente en recursos humanos. Los factores de engagement son aquellos en los cuales ambas personas tenemos interés o no interés. Por ejemplo, a mí no me gustan los toros, por decir algo, ¿no? O la pelea de gallos, etc. Y a Juan tampoco le gusta eso. Entonces ahí vamos generando ese interés. O un interés en común. A mí me gusta la literatura sobre economía y finanzas, por ejemplo, ¿no? Y a Juan también. Entonces ahí vamos generando ese ambiente en común, ese match. La inteligencia es mucho más sencilla de hacer match en el sentido que si Juan está en el mismo nivel intelectual del que podemos estar nosotros para sostener una conversación, para poder dialogar, para poder interactuar. Y esto es todo el background de vida de Juan, que a su vez tiene que ver con la experiencia, desde el desarrollo y la capacidad de Juan. Entonces, todos esos factores hacen que decidamos que si nos podemos llevar bien con Juan o no. Si decimos, Juan, sí, estamos, digamos, en la misma capacidad de podernos entender. Esa es básicamente la cuestión. El detalle es bien simpático. El cerebro es el órgano más maravilloso que hay en el ser humano, porque lo que empieza a hacer es, hace este escaneo de Juan y empieza a buscar similitudes con referencias históricas de nuestro pasado. Entonces empieza a decir, ah, Juan se parece a María en cuanto a atributos, a personalidad, a interés, etc. María me cae bien. O Juan se parece a María, María no me cae bien. Esto mismo hace nuestro cerebro cuando hacemos selección de personal. Por eso es que existen las deficiencias en selección de personal como los efectos halo o deslumbramiento, ¿no? Cuando queremos una persona repite nuestra historia de vida, nos concentramos en ese efecto creyendo que como está repitiendo nuestra historia de vida, va a ser igual que nosotros y por ende si nosotros funcionamos o nos va bien en un trabajo, esta persona también lo podría hacer y no es así. Eso es lo que hace el cerebro automáticamente, porque el cerebro es el órgano más maravilloso que hay y a su vez el más ocioso, como yo digo, medio en broma, medio en serio, porque su única finalidad es sobrevivir. Entonces, la finalidad del cerebro hace que nosotros sobrevivamos. Por lo tanto, si hacemos una actividad repetitiva y rutinaria, nos guarda recursos, hace que no tengamos que estar gastándonos en recursos innecesarios para ello. Perdón. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso con el cerebro es decirle al cerebro, oye, Juan nos cae bien, Juan es un buen tipo, por lo tanto vamos a estar en igualdad de condiciones de poder trabajar. ¿Sí? Cuando tenemos esta decisión, cuando decimos, Juan, nos cae bien, no nos cae bien, tomamos una decisión de compatibilidad, de decir, Juan, vamos a hacer algo juntos, vamos a trabajar, vamos a estar aquí en actividad en concreto. Cuando decimos eso, esto es una declaración de intenciones que se puede transformar justamente cuando ya lo llevamos a la acción en un comportamiento. Juan, vamos a salir, vamos a ser amigos, vamos a compartir. Esto de acá, hasta acá a nivel personal, todo esto lo podemos llevar a nivel laboral. Y cuando hacemos eso, cuando llevamos toda esta visión que les he comentado, pensamientos, sentimientos, valores, intereses, inteligencia, experiencia y toda esta capacidad trasladada al comportamiento, esto en recursos humanos se llama competencias. Y las competencias no es nada más que las habilidades propias, mías, desarrolladas, aprendidas a lo largo de mi vida por instrucción, experiencia, habilidad, desarrollo intelectual o lo que fuera, llevadas al trabajo. ¿Qué es una competencia? Para hacerlo sencillo, una competencia es, yo soy un tipo muy conversador, muy dicharachero, muy sociable, muy entretenido, todo lo que ustedes quieran. Eso son habilidades, esa no es una competencia. Pero si yo, ese campo de acción, de dicharachero, conversador, entretenido, alegre, amable, simpático, lo que fuera, logro canalizarlo, por ejemplo, para poder prospectar a mis clientes y estar más cerca de ellos, tener una buena comunicación con mis clientes, saber llegarles de alguna manera, entablar mejores negociaciones, tener estrategias de ventas, estoy utilizando mis habilidades personales llevadas al trabajo, se van transformando en competencias. ¿Sí? ¿Se entendió? Y todo esto, mejor dicho, nada de esto nos ayuda a nosotros en la empresa si no tenemos una base de honestidad, de integridad, de ética laboral. Y de eso se trata la experiencia o la capacitación del candidato del millón. El candidato del millón trata
de que podemos conseguir nosotros a Juan. Podemos identificar que Juan es una persona que calza con los requisitos básicos para el puesto y además hacemos todo el mapa de estas evidencias de comportamientos, de inteligencia, de competencia, etcétera, que va a decir Juan si eres la persona que estamos buscando para la empresa. Pero si Juan no tiene las bases de integridad, de ética laboral, de honestidad en el trabajo, puede ser el candidato del $1.000.000 como puede ser el defraudador del $1.000.000. Es así de sencillo. Ojo, en todo lo que les he contado, hasta antes de integridad, honestidad y ética laboral, existen grados. Y algunos grados se adaptan más o se adaptan menos a nuestra realidad. ¿Ok? En ética no existen grados. No hay una persona más ética que otra. No hay una persona más íntegra que otra. No es hoy, Enrique, así como tenemos test para nivel básico, para nivel intermedio, para nivel alto ejecutivo, tenemos un test de ética para nivel básico, intermedio. No. La ética es la misma, la honestidad es la misma, la integridad es la misma para todas las personas en una organización. Muy bien. Entonces, ahora que conocemos a Juan, ¿cómo generamos las evidencias? Esa es seguramente la pregunta que ustedes estarán haciendo. Yo les digo, hay de muchas formas. La manera más tradicional, que seguramente no es el gran grueso de las personas que están en este webinar, la manera tradicional era los clásicos test hechos a mano o evidenciados en presencia de cada uno, ¿no? Ahora, afortunadamente, se puede automatizar todo ello. Hasta acá, América, ¿tenemos alguna pregunta dentro del chat? Sí, tenemos una pregunta de Paulo Ovalle. Hola, ¿la toma de decisión vendría siendo producto de un efecto espejo? Ya, sí y no. El cerebro automáticamente lo que hace es buscar estas similitudes, ¿no? De decir quién funcionó y quién no. Y ahí automáticamente estamos haciendo un efecto halo de deslumbramiento por lo general. Si nosotros tenemos las evidencias, que es de lo que estamos hablando en esta charla de hoy, lo que vamos a tratar de hacer es ponerle información de peso para poder tomar una decisión sustentada. Pero sí, generalmente las personas que no están familiarizadas a realizar entrevistas, evaluaciones constantemente, les va a pasar a todos ustedes cuando en recursos humanos presentan candidatos al jefe inmediato. El jefe inmediato, por lo general, suele coger una idea, algún comentario que el candidato o la candidata le hizo para que esta persona pueda decir, este me gusta y este no, ¿no? Esta persona sí me gustó y no. Y cuando le preguntan al jefe, ok, bacán, está bien chévere, yo te presenté una terna, tú me estás dando tu feedback, cuéntame por qué te gustó María, por qué te gustó Juan, qué atributos viste que dices si iba a calzar con la posición o no. Y a mí me ha pasado de todo, ¿no? Me han dicho, no me gustó porque estamos buscando un jefe de almacén y la persona ha venido vestida de traje y corbata, ¿no? Y en almacén no se trabaja así. Yo sé que suena curioso, ridículo, pero me ha pasado, ¿no? Entonces yo le digo, ok, pero te das cuenta que viene así porque es una entrevista, viene porque se quiere presentar bien. No va a venir así a trabajar al almacén, eso es evidente, eso ya es parte de la cultura de la empresa, que la persona cuando se incorpore se la vamos a contar. Esas son cuando nosotros cargamos el proceso de selección justamente al jefe directo, que tiene que hacerlo, pero no lo preparamos. Les digo algo, es responsabilidad del jefe tomar esta decisión sesgada porque no se vistió correctamente, o por lo otro, ¿no? Si yo entrevisto a una persona que salió desde orígenes muy humildes, de provincia, y se ganó una beca en la universidad y se esforzó y todo lo demás, pero por ahí no calza con la posición que nosotros buscamos por experiencia, si quieren, por lo que fuera. Yo puedo haber repetido esa historia. Mi historia, si es así, si mi historia ha sido similar, un chico de provincia que sale adelante, gana una beca, etcétera, ya yo tengo un sesgo emocional con esta persona. Entonces yo sí puedo inclinarme a decir, oye, sí, contratemos a María porque María ha vivido lo mismo que yo, por lo tanto, si yo he funcionado en esta empresa, María puede funcionar. No es así. Para eso se buscan las evidencias, ¿no? De que justamente podemos equivocarnos menos. Ya les digo algo adelantándome a las conclusiones, pero creo que vale decirlo ahorita. No existe el proceso ideal de selección, no existe el candidato ideal. Existe la persona que se acomoda más o menos a nuestra posición y el proceso ideal sería aquel que tiene menos riesgos. Nuestra chamba en recursos humanos es identificar riesgos, nada más. Si yo veo que María tiene el potencial, tiene las habilidades, tiene las actitudes, pregúntense, ok, ¿cuál es la brecha? ¿Cuál es el riesgo?
Ah, le falta inglés, listo. La pregunta del millón, así como dice el millón, la pregunta del millón es, este riesgo, esta brecha, ¿la puedo trabajar como empresa? Si yo puedo trabajar esta brecha como empresa, puedo entrenar a María en inglés, puedo entrenar a Juan en supervisión, puedo entrenar a Pedro en ventas, pues contraten a la persona. ¿Qué tanto ustedes puedan participar de este acortamiento de brechas? Va a ser la pregunta que va a decidir su selección. Y eso se genera con evidencias. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, sí, las malas decisiones de contratación obedecen a un efecto halo, deslumbramiento, que suele ser una suerte de espejo. ¿Cómo las restamos? ¿Cómo reducimos ese efecto de deslumbramiento, halo o espejo? Justamente con evidencias. Y las evidencias, volviendo acá, América, no sé si existe alguna otra consulta al respecto para continuar. Sí, tenemos dos más. Elvia Qué Rivas, chévere. muchas gracias. ¿Hasta qué punto podemos indagar en su vida personal como para tener ciertos parámetros Buena, que nos ayuden en el proceso? buena pregunta. Si quieres respondo esta y de ahí vamos con la que sigue. Eh, Estamos viviendo una coyuntura laboral, emocional, personal, legal, bien complicada. Bien complicada no, pero mucho más revisada y mucho más auditada que antes. Entonces, para que tengan una idea, antiguamente era muy común que te tomen test poligráficos en un trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si vas a trabajar en banco, en finanzas, en seguridad, polígrafo, papito. No, no te podías evitar eso. Y era una norma, o sea, miento, no era una norma, no era una ley, era un estándar. Ya estaba normalizada ese tipo de evaluación. El polígrafo puede ser bueno o no, dependiendo de cuándo lo uses, cómo lo uses, para qué finalidad lo uses. Ni bueno ni malo. Yo siempre digo, en recursos humanos no existen esas variables. Existe lo que te pueda convenir en cierto momento. Quizás para unos temas de auditoría post y que tenga que ver más con incidencias de riesgo, considéralo. Yo creo que hay otras herramientas que funcionan muchísimo mejor, que no son tan invasivas como el polígrafo en este caso. ¿Eh? Pero eso es invasivo, eso es invasivo. Eso lo que estamos es de plano dudando de lo que nos dice la persona y estamos haciendo, cuando se usan polígrafos generalmente se hacen entrevistas mucho más duras, mucho más incisivas. Y esto sí puede generar un malestar en la empresa, en el candidato. El candidato lógicamente se va a preguntar, ¿y a esta empresa voy a venir? Si desde plano ya me están empezando a fiscalizar cuando yo no he hecho nada, porque pues, puede ser que algunos sí y otros no, pero se dan cuenta que no puede funcionar de la misma manera para todos. ¿Hasta dónde llegar en el aspecto personal? Hasta donde se permita con el candidato conservando las buenas formas y las buenas costumbres. ¿En qué sentido? Tengo un cliente que me mencionaba, oye Enrique, ayúdame con algo. Nosotros sí, por un tema de ley ahorita que estamos post pandemia y todo lo demás, viviendo algunos países volviendo a la presencialidad y otros no, diferentes normas, existe en Perú, por ejemplo, hasta se está controlando el índice, las personas pueden ir, incorporarse a la empresa a un trabajo físico y presencial, pero con una serie de condiciones físicas que deben cumplir, por ejemplo, ¿no? Y el empleador tiene que velar por ellos. Cuando existe esta norma, ya nos permite poder, efectivamente, conversar con la persona porque ya hay una norma legal que nos dice, oye, si estás con alguna comorbilidad existente de tema de salud, sobrepeso, alguna deficiencia pulmonar, alguna deficiencia gastrointestinal o lo que te complica un poco tu día a día, sí debes de mencionármelo y la empresa paga un estudio de salud antes de la incorporación. Esto puede ser medio incisivo o no, pero ya las normas nos lo permiten. Entonces, en este caso, sí, más bien debemos cumplir el requisito de la norma. Si estuviéramos en otro país que no existe eso, pero que mi empresa tiene la política tiene que ser consensuado. Un cliente, perdón, un amigo mío candidato me decía, sí, pues no seas malo, Enrique. ¿Qué postulante queriendo entrar a un trabajo va a decir, no, no me gustaría esto? Ok, puede que eso sea verdad, pero la empresa también tiene que darse cuenta que si empieza a hacer revisiones, análisis, evaluaciones incisivas, más allá de lo permitido personal, sabe que se está generando un mal nombre en la industria. Porque así como nosotros evaluamos a los candidatos, las candidatas también evalúan nuestro buen nombre en la industria. Oye, no vayas a trabajar allí porque allí te hacen hacer ABC y encima el clima y encima tal y todo lo demás. ¿Queremos generarnos ese nombre? Eso en marketing de recursos humanos se llama justamente inbound recruiting, ¿no? O sea, todo aquello que estamos haciendo y employer branding y todo lo demás, todas aquellas estrategias que estamos haciendo, entre comillas, de manera pasiva, para que los candidatos vengan a nosotros. A nosotros hacer esas prácticas, lo que estamos haciendo es alejar a los candidatos y no lo queremos.
América, había una segunda pregunta al respecto, me parece. Sí, hay, bueno, hay un comentario de Silvia Pérez. Los gerentes de área no comprenden los procesos de reclutamiento. Asimismo, cuando piden una vacante aún ellos mismos, no comprenden sus mismos criterios de la búsqueda de la vacante. Sí, Sí. Silvia, es nuestro día a día, pero te voy a decir algo que por ahí no te guste y me ha tocado vivirlo. Es nuestra chamba y es nuestra responsabilidad. Yo les contaba el caso que presenté una terna de jefe de almacén y el gerente, no, los dos candidatos que estaban bien pintados para el puesto, a uno lo descalificaron, como ya le decía, por el terno, y al otro lo descalificaron porque no hizo empatía con el jefe. Dos opiniones totalmente subjetivas, fuera de la evidencia, fuera de la realidad, fuera de decir, oye, ¿cuál es el sustento finalmente? ¿Por qué sí, por qué no? Eh, y esto me pasó siendo muy joven. De ahí me di cuenta que el responsable había sido yo. Es así de sencillo. O sea, por una sencilla razón. Yo no tomé la precaución de hablar con este gerente y decirle, por si acaso, yo necesito evidencias. O sea, valorando mi trabajo, valorando mi chamba, ustedes saben, igual que yo, conseguir el talento está escasísimo por todos lados, más allá si nos piden requisitos medio estrambóticos. Encima que llegas al perfil, lo evalúas, lo entrevistas, está todo bien, no encontraste ningún riesgo, presentas la terna y te lo descalifican por la ropa, es una estupidez. Entonces, pero ha sido mi error. ¿En qué sentido? Yo tengo que haber tomado precaución porque esto, si lo quiero ver desde un negocio, yo tuve que haber entablado o tomado precaución con mi cliente interno, que es el jefe, que es el gerente de almacén de operaciones de logística, para decirle, si te gusta la ropa o no, no me interesa, esos temas se pueden salvar. Lo que necesito es que veas a la persona, que valoremos tú y yo si tiene las competencias. Los requisitos los tienen porque ya me los aseguré. Igual, verifícalos tú si quieres, no pasa nada. Pero necesito que tú verifiques las competencias que esta persona necesita para el puesto. Yo ya tengo ese mapa de competencias, toma, acá te presento el informe, y es lo que yo les sugiero, ¿no? Si pueden desarrollar una cartilla de entrevista de evidencia, golazo. Cosa que le pasan la cartilla a su gerente y le dicen, mira papito, yo necesito que tú al candidato, cuando lo vayas a entrevistar, me verifiques todos estos aspectos. Y sobre estos aspectos vamos a hacer un petit comité. Ahí les doy el truco. ¿Quién es el petit comité? Somos tú y yo. Si quieren, invitamos al gerente general, al otro gerente, a Juan, a María, a quien sea de los que tomen decisión, para que el jefe directo se vea comprometido e involucrado en buscar estas evidencias, porque ya no va a ser, oye, me parece, Juan, no me gusta porque no vino bien vestido, vino muy vestido. Papito, búscame evidencias, porque con estas evidencias nos vamos a reunir con el comité y tú se las vas a sustentar. ¿Por qué sí Juan? ¿Por qué no Juan? De esta manera evitamos cualquier sesgo subjetivo. ¿Eh? América, ¿alguna consulta? Si no, justamente para entrar ya en el detalle de las evidencias. Ok, última y ya continuamos. Jesús María Sánchez. Al tratarse de perfiles que no requieren experiencia, ¿qué factores serían medulares para considerar a un candidato viable o no? Uy, me encanta. Eh, Pónganse en sus zapatos. Ustedes cuando recién empezaban al mundo laboral, cero experiencia de nada, habían trabajado alguna otra eventualidad, un trabajito esporádico, lo que fuera, y postulaban, voy a decir cualquier cosa para familiarizarnos con nosotros. Eh, Habían tenido nada, estaban buscando prácticas o pasantías. ¿Por qué las iban a contratar ustedes y no a Juan y no a María y no a Pedro? Si todos están en igualdad de condiciones, todos están en igualdad de condiciones, nadie ha tenido una experiencia mayormente llamativa para la posición a la que ustedes van. ¿Qué los diferencia a ustedes de otros? Les digo la respuesta sencilla que a su vez engloba muchos conceptos. El potencial. Para las posiciones bases, con cero experiencia, lo que nos toca saber, y ahorita vamos con Laura. Laura, si puedes, escríbenos en el chat para poder responder un poco tu pregunta que levantas la mano. Si nosotros estamos todos en igualdad de condiciones, lo que nos va a diferenciar a Pedro, a María, a Juan, a Enrique de las otras personas es nuestra potencialidad. Y acá viene,
decir potencial está bien, bien sencillo, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué engloba potencial? Un montón de cosas. Para empezar, el desarrollo del aspecto intelectual. El potencial se mide con la capacidad de la persona de aprender y de seguir desarrollando su aprendizaje y conocimientos y razonamiento, creatividad, solución, etcétera, a lo largo justamente de su experiencia laboral. Sobre la base del potencial es la capacidad intelectual. Hay un refrán japonés que dice, en algún punto, la disciplina vence a la inteligencia. ¿Qué les quiero decir? No todo es inteligencia en esta vida. Una persona muy inteligente, si no tiene las actitudes correctas y no hace el camino correcto, que son hábitos, que son conductas, va a dejar de lado eso. Entonces, Enrique, ¿no todo el potencial es inteligencia? No todo el potencial es inteligencia. Tiene que estar complementado justamente con hábitos, con conductas para que pueda desarrollarse. Enrique, ¿y las competencias? Un jovencito que recién está empezando no va a haber no va a haber desarrollado toda su gama de competencias. Quizás las básicas, las primordiales, las transversales para todos los puestos. ¿Cuáles podrían ser? Comunicación, ¿no? La persona de integridad, actitud, son también aspectos intrínsecos, ¿verdad? Trabajo en equipo, sí, porque generalmente desde la escuela ya venimos haciendo trabajos en equipo, trabajos en grupo. Entonces, yo no me concentraría tanto en aquellas competencias neurálgicas para la posición, sino en las generales, en las transversales, y más bien ahondaría en si tiene las conductas necesarias, que sea una persona que va a saber llevar este camino y si tiene la capacidad intelectual. Porque también es que si la persona es muy relojito, es muy disciplinada, sabe cómo hacer su trabajo, pero si no tiene el potencial, la capacidad intelectual para desarrollar, va a ser lo mismo que nada, va a tener un techo muy, muy cortito en ella. Así es que sí, exploren sobre temas de potencial, si quieren otro día hablamos de eso, que es bien apasionante. América, creo que Laura nos iba a escribir o iba a hacer alguna Sí, consulta que levantaba la mano. sí, Laura preguntó, aquí tengo Laura Munguía, ok. Ujú. ¿Recomiendas hacer entrevistas en conjunto con los jefes? Me refiero a las entrevistas iniciales. ¿O es preferible siempre pasar ternas finales? Qué bacán. Es que siempre depende. Si tienes un jefe que está alineado con lo que entiende que tú, como recursos humanos, ya has hecho un trabajo previo con este jefe para interiorizar, oye, nos vamos a dedicar a buscar esto, o sea, tenemos que buscar, identificar este tipo de competencias en la persona y todo lo demás, bacán. Si ya has entrenado a tu jefe, que participe. Mi consejo de primera mano es que no, por una sencilla razón. Las entrevistas de recursos humanos, sea el tipo de entrevista que ustedes hagan, hay diferentes tipos, ¿ya? Hay la kinésico forense es una que practicamos un poco en la empresa, que nos capacitaron para ello, que es una entrevista que buscamos evidencia y profundizamos. Hay una entrevista, ay, se me va el nombre, es un programa de televisión de un detective muy antiguo, la verdad, muy, muy antiguo, que este detective era muy distraído y resulta que se hacía el distraído para ir recolectando evidencias y al final como que te decía la verdad. Se me va el nombre, me van a disculpar, pero este tipo de entrevistas en la que el de recursos humanos en teoría baja sus defensas para que el candidato se empodere y a veces pueda decir más cosas de las que no les conviene porque todos los candidatos se quieren vender, es natural en ello. Este tipo de entrevistas funciona muy bien y funciona muy bien hacerlas de uno a uno. Porque si yo me hago el menos empoderado, me pongo un poco más, entre comillas, sumiso, el candidato va a tomar el control de la entrevista, en teoría no es así, porque va a empezar a decir más cosas de las que yo después puedo agarrar y puedo repreguntar. Y yo me reempodero en la siguiente etapa de la entrevista. Esta es una entrevista, las personas que ya tienen más grado de experiencia la hacen mucho más común. Les doy algunos tips de distracción ficticia, que es como que tengan cuidado porque a veces se linda con la falta de respeto, ¿no? O sea, el candidato está acá hablando, yo estoy mirando la computadora, no, eso no es distracción, eso es falta de respeto. Pero es distracción con pequeños tips, es como que, ¿dónde está mi lapicero? Pero cuéntame, que yo acá voy apuntando, ¿no? En la cabeza. Y dónde está el bolígrafo, etcétera. Y cuando te va contando cosas, pero me dijiste esto así, es como que no entendiste lo que te dijo al principio, y vas dando señales, como les digo, es una línea muy, muy delgada, pero vas dando señales como que, este tipo es medio despistado. Entonces el candidato se confía mucho, baja sus defensas y empieza a soltar mucha información de la que nosotros después cogemos y decimos, ok, ahora te voy a repreguntar, le decimos, ¿no? Hace un rato me dijiste que tú tenías tanto índice de ventas, pero esto lo haces con tantos clientes y no tienes tantos clientes.
¿De dónde me sacas esas ventas? Esta entrevista también tiene que ver con una entrevista de investigación. Yo le llamo la entrevista bipolar, porque juegas a policía malo y policía bueno durante toda la entrevista, que lo que estamos tratando de hacer es obviamente buscar evidencias, poner en una situación de estrés, sin faltar al respeto al candidato, para que también ver cómo reaccionan estas situaciones de estrés, porque este simulacro de situación de estrés por 100, por 20, por 1000, lo va a vivir en el trabajo. Entonces es nuestra responsabilidad poder testear cómo esta persona puede manejar estas situaciones de estrés. Cuando hacemos todo ello, es mucho más común, mucho más viable, mucho mejor que se pueda realizar de persona a persona. Si tenemos dos personas, no van a trabajar en el mismo equipo con la misma imagen, porque uno podrá ser el distraído y el otro no. Entonces sí, es mejor, respondiendo a la pregunta, hacerlo de manera individual, para que no existan también este tema de distracciones. América. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Enrique. Si gustas, no sé cómo prefieras, continuamos con la sesión. Si hay preguntas, yo encantado, ¿eh? Porque lo que quiero ahorita es más automatizar, contarles un poco acerca de la automatización de las evidencias, pero quisiera responder las preguntas que es por donde va el interés de la gente, ¿no? Ok, excelente, muchas gracias. Mónica Silvana Mateu, una consulta. ¿Cómo lograr realizar este proceso enfocado a perfiles operativos? Uy, la pregunta siempre es básica, ¿no? Y es, cuando haces un proceso de selección de personal, lo primero que nosotros tratamos de hacer es, si algunos trabajan con un briefing, ¿no? Para levantar el perfil, etcétera. Les digo algo, ahí van a entrar en respuestas sin trompo, sin fin, ¿no? Van a empezar a dar vueltas. ¿Qué es lo mejor que podrían hacer? Es, los gringos le dicen follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Y es, la pregunta de recursos humanos es, ¿qué paga tu puesto? Es así de sencillo. Si yo soy un gerente de consultoría, a mí me pagan por generar soluciones de consultoría, punto. Eso paga mi puesto. Si yo soy un tipo más conversador, menos conversador, es relativo. Puede ayudar en algunos casos, puede ayudar a otros no. Si soy un tipo más organizado, menos organizado, más pragmático, no, es relativo. A mí lo que me paga es el conocimiento que yo puedo trasladar a mis clientes para solucionarles algo en consultoría, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, si para un nivel operativo, yo tengo clientes que también me dicen, oye Enrique, le estoy tomando, voy a mencionar algunos nombres, el 16PF, el Terman, el Raven y el DIS. Bacán, les digo, qué chévere. Todo eso necesitas saber para contratar a X, a B para tal puesto. Entonces, no, en realidad como lo tomábamos siempre, o es un estándar en la empresa, o me han recomendado que se tomen estas pruebas, bacán. La pregunta es más fina, y es justamente, ¿qué paga el puesto? Te lo traduzco. ¿Qué quieres conocer de esta persona para saber si se puede adaptar al puesto de trabajo o no? En un puesto operativo, ¿qué es lo que generalmente quisiéramos conocer? Si es una operatividad de una máquina, tengo unos clientes que son de impresiones láser y las máquinas cuestan $1.000.000, hay que tener cuidado con esa máquina, hay que saberlo operar. Entonces, ese operario sí tiene que ser un operario calificado. Calificado con algunos estudios, que eso lo vemos en los requisitos, pero que además tenga la capacidad de aprender esa máquina si no la vio antes, si no tiene experiencia. Entonces, ya les estoy dando algo, capacidad de aprendizaje. Ese es un factor que tengo que tener en consideración para ese operario. No, Enrique, es un operario de línea de producción textil. Entonces, la persona, ¿qué hace esta persona? Constantemente va trabajando con la máquina, rellenando la tela o los hilos o lo que fuera, y luego hace el control de calidad en toda la línea de producción y los operarios saltan de diferentes puestos, diferentes días por turno. Ok, mucho detalle intelectual, mucha capacidad intelectual no se va a requerir en este puesto, pero sí requiero yo que tenga la capacidad de atención. Entonces tengo que hacer ese tipo de evaluación. No hay una respuesta estándar genérica para todos los casos, pero sí hay una pregunta general que nos puede ayudar en todos los casos y es, ¿qué quiero conocer yo de la persona para saber si se adapta al puesto o no? Y sobre eso haré mis evaluaciones al respecto. Muchas gracias. Una pregunta más, perdón, Tania Libertad. ¿Qué tan invasivo es el que se realice un estudio socioeconómico en casa del candidato y que tomen fotos de su casa? Híjole. Tania, tienes el nombre de una cantante muy famosa y querida en Perú y en México. El nombre y el apellido, ¿no? Tania Libertad. Tania, es invasivo. Es invasivo porque estás entrando a su hogar, estás tomando fotos y todo lo demás. No te puedo decir que no, es invasivo. Yo conozco empresas que todavía realizan esa práctica
Y lo único que avala a las empresas es luego cómo tú vendas esta información a la interna. Porque lo que estás haciendo es, esto pasa en algunas empresas familiares, por ejemplo, ¿no? Yo lo he visto en Latinoamérica en general. Y los dueños, los accionistas principales, la justificación es, oye, estoy invitando a alguien a mi casa, ¿no? O sea, tengo que conocer a esta persona. Hay formas de conocer. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos invitado a amistades a casa y no hemos llegado a conocer todo ese detalle que le están pidiendo a este candidato. ¿Cómo resolverlo, Tania? De alguna manera es obviamente teniendo el visto bueno o la confirmación, la aceptación fehaciente del candidato de que acepta esto. Pero vuelvo a una pregunta que me hice hace un rato. Oye, Enrique, no seas malo, pues, o sea, todos están queriendo chambear, están buscando un empleo. Te lo van a aceptar, no de buena manera, te lo van a aceptar. Entonces ahí viene la segunda parte. ¿Cómo yo me estoy, como empresa, qué mensaje estoy transmitiendo yo como empresa? Si yo logro encontrar una justificación que eso va a impactar, o sea, hacer este estudio socioeconómico de bienestar, de fotos y todo lo demás del candidato, va a impactar en luego lo que yo le puedo ofrecer al candidato, el mensaje es distinto a que solo lo hago por un tema de selección. Me explico. Si yo lo hago solo por un tema de selección, le hago el informe de bienestar con las fotos, con todo el estudio socioeconómico y se queda archivado, es evidente que lo hice solo para selección, para ver la persona, algún riesgo y lo demás. Válido si me lo firma, legalmente hablando, no éticamente, no a nivel de mensaje que queremos transmitir como empresa. Pero si yo esta información luego la uso para conocer, para compensaciones específicas, por ejemplo, beneficios específicos. Si logro conocer que este candidato tiene 2 hijitos en edad escolar y que les gusta el fútbol, pues yo mañana más tarde podré programar valga la redundancia, un programa de bienestar social, de útiles, de vacaciones útiles, ¿no? De vacaciones productivas, etcétera, como se llame. Y yo sé que ya tengo, así como estos 2 hijitos en edad escolar que les gusta el fútbol, tengo 10 colaboradores más que también están en la misma situación, de hijitos que les gusta el fútbol escolar. Entonces programo unas vacaciones útiles con que les enseñen fútbol, por ejemplo. Si yo ahí utilicé toda esta información, pues me ayuda. Hay una empresa en Perú de seguridad muy buena, que hacía estos estudios de socioeconómico hasta con foto y logró identificar algo bien chévere. Logró identificar que todos los agentes de seguridad vivían en condiciones muy precarias, lo cual no era una novedad para ese entonces y en ese caso, en ese público objetivo, pero se dieron cuenta de algo. Los baños, los servicios higiénicos de estas casitas, que a veces eran monoespacios, un solo espacio y su baño, eran muy rudimentarios. Algunas casas hasta tenían silos, no tenían un baño higiénico, servicios higiénicos como tal. Y esto obviamente repercutía en la salud directa de la gente. Porque al estar un silo dentro de la casa o lo que fuera, o no tener las condiciones mínimas de saneamiento, y la gente se iba a enfermar. ¿Y en qué repercutía que se enferme? Que no iba a trabajar. Y los contratos de las empresas de seguridad no es, uy, ya esta persona faltó ni modo, no. Yo como cliente, no está Juancito de la portería de seguridad, pues tú me pones a Miguel, a mí no me interesa como cliente, tú tienes que poner a alguien ahí, ese es tu contrato de empresa de seguridad. Entonces, que la persona no vaya a trabajar le generaba una posible penalidad a la empresa prestadora de seguridad. Entonces, cuando empezaron a hacer todo el análisis, se dieron cuenta que era el baño, dijeron, ni locos, empecemos a hacer una campaña para mejorar los servicios higiénicos de los trabajadores. Y se van a reír, pero esta empresa, que es muy conocida en Perú en el ámbito de seguridad, empezó a generar diferentes planes, programas de financiamiento de baño y se llamó justamente Mi Baño, que era préstamo para que puedas construir tu baño en el hogar. Increíble, redujeron el 98% de las incidencias de salud que tenían que ver con los temas higiénicos, ¿no? Que generalmente tenía que ver con gastroenterocolitis, ¿no? Para eso, válido, completamente válido un estudio socioeconómico de bienestar, con fotos, con todo lo que quieras. Para meros temas de selección únicamente, no te lo aconsejo. Pensemos siempre en el buen nombre de nuestra empresa, porque ya les digo, así como nosotros miramos, también nos miran. Y si pueden, tienen chance de explorar conceptos como el employer branding y Inbound. sí, inbound recruiting, les va a ayudar muchísimo, porque se van a dar cuenta que los candidatos constantemente nos están viendo. Y si nosotros no tenemos algo bueno que mostrar, vamos a estar en desventaja competitiva por el talento. Y el talento, créanme, una organización sin talento no tiene futuro. Gracias, América. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios.
Silvia Pérez, pienso que como RH es necesario también capacitar a los gerentes para que ellos tengan bases para las entrevistas y como ellos pueden sacar información importante para evaluar al candidato, ya que los gerentes no saben cómo hacer una entrevista de trabajo y eso es una debilidad para que el reclutamiento no sea completo. Tal cual, tal cual. Y por eso les digo, es nuestra chamba, es nuestra responsabilidad. Y es estrategia. Todo en esta vida tenemos que darle una pensadita desde el punto de vista estratégico. Y es, ¿qué queremos lograr? Queremos que el gerente no es que contrate a Juan o que valore más a María, que el gerente finalmente evalúe los aspectos por los cuales esta persona va a rendir o no en el trabajo. Y es mi chamba entrenar a ese gerente. Ya les digo, lo que les he contado de una cartillita para que se genere evidencia de la entrevista y eso vaya y el gerente lo tenga que sustentar en un petit comité. Por una sencilla razón, cuando tu palabra está comprometida, ahí tomas un poquito más de atención a lo que quieres buscar. Ya no se trata solo, yo creo que es así, me tinca, tengo no, me da la sensación que esta persona es así. No, genérame evidencia, papito. Muy bien. Sí, muchas gracias. Edelweiss Flores nos ha hecho algunas preguntas acerca de qué tan importante eran los estudios socioeconómicos, pero bueno, ya igual ya lo respondiste. También nos indica qué tan importante considera, es referente a lo mismo, conocer el entorno del candidato como información complementaria para el proceso y decisión. Bueno, De, lo conversábamos ya un poco de él, como les decía, ¿no? Si va a ayudar para posteriores temas que podrías implementar como mejoras en la empresa, genial. Si es solo para temas de selección, yo te diría revísalo, ¿no? No te va a aportar mucho al final. Muy bien. perdón. Eh, sí, sí, dime, María. Disculpa. Freddy Saracho Duarte, si es un candidato que en un año salió de 3 empleos y va con nosotros al año siguiente buscando un nuevo empleo, ya hicimos un llamado a un cargo. ¿Qué se sugiere para hacer? Lo primero que te digo, Freddy, es los primeros que tenemos que romper los paradigmas somos nosotros. Más bien te invito a que cuando tengas esos casos, rómpelo de una, ni siquiera te demores. Porque esos sesgos, esos paradigmas son los que justamente nos pueden impedir conocer a una persona que va a calzar en nuestra realidad. En recursos humanos, lo lindo y lo bonito es que 2 más 2 no siempre es 4. Es alucinante. No es ciencia esto. Esto es arte. Sustentado en ciencias, pero es arte. Finalmente lo que nosotros hacemos en recursos humanos. Es el trabajo de un artesano. ¿Por qué? Porque es un trabajo que constantemente va a cambiar. La misma realidad que tú viviste no es la misma que van a repetir todas y las personas. Y una persona puede haber cambiado 3 veces de empleo. Pues, básicamente, si lo queremos ver en una mirada dual, es por ella o por los empleos. Tú dices, pero que no seas malo, ¿no? Qué sala o qué mala suerte. Esta persona, mira tú qué curioso, justo cambió 3 veces de empleo y me vas a decir que no tiene algo que ver con la persona. Probablemente sí, pero yo no lo asumiría de primera. ¿Sí me dejo entender? Yo sí exploraría, porque pueden darse 1000 factores. 1000 factores. En un empleo puede haber enfermado un familiar y tuvo que renunciar para que se vaya a atender al familiar. En otro empleo nunca le pagaron. ¿Quién va a trabajar gratis? Y en el tercer empleo, la empresa cerró. Ponte. 3 justificaciones perfectamente razonables. Entonces, cuando yo tengo esas justificaciones perfectamente razonables, las evidencio, las valoro, las puedo verificar, pues ya me tengo que dedicar a explorar si la persona podría alcanzar en el puesto que yo estoy buscando, no. Pero su historia de vida es una referencia pura. Eh, este, Hay el caso de un gerente que conocí en Chile, que el tipo venía, y esto seguramente ustedes con diferentes nombres, sectores deben haber conocido lo mismo. Un cliente mío es una empresa automotriz y estaban requiriendo justamente a un gerente de operaciones para la empresa automotriz que se iba a convertir en comercial. Y se jalaron a un gerente que venía de la industria agraria, del agro. No tiene nada que ver. El tipo, pero ¿qué se habían dado cuenta? Esta persona tenía una carrera administrativa, ingeniería industrial, lo que fuera, pero durante toda su etapa en esta empresa agraria había transformado áreas, había modificado, había puesto indicadores, transformación de áreas, partes operativas, y todo su trabajo era en gestionar esta parte operativa de eficiencia de indicadores y potenciar el talento de las personas. Ese era su mejor input. Entonces dijeron, oye, no importa ese tipo si está trabajando en una empresa de venta directa, de fast food, de automotriz o de agraria.
este tipo lo que está haciendo está genial y se puede adaptar a cualquier empresa. Yo ahondaría por eso. O sea, si solo nos quedamos en un paradigma, en un parámetro de evaluación, necesito a las empresas, si soy una empresa automotriz y quiero un gerente de operaciones que luego sea comercial, pues que vengan del sector. Genial, sí, listo, que vengan del sector. Pero si encuentran un talento de este tipo, que está en cualquier otra rama de la industria, yo me preguntaría, ¿puede aprender lo que yo estoy haciendo? Lo que lo ha hecho allá, ¿lo puede hacer con nosotros acá? Listo, si hay interés, si hay la competencia, si hay las habilidades, yo no le suelto el ojo. Sería mi consejo. Eh, Aprendan algo en la vida, muchachos. Se los digo que modestamente me ha ayudado mucho en mi carrera en recursos humanos. Enfoquen su área como un negocio. Y su área como un negocio es ustedes tienen que saber vender el servicio que ustedes realizan, tanto como profesionales ustedes, como lo que justamente los candidatos que van a presentar. No me malentiendan, no se trata de maquillar a los candidatos. Se trata de saber venderlos en el sentido, oye, mira, Juan tiene estas competencias, estas son sus brechas. María tiene estas competencias, estas son sus brechas. Esta es mi chamba. Mi chamba es presentar las brechas, las competencias y las brechas de los candidatos para saber qué brechas podemos trabajar y cuáles no. Oye, pero Juan no tiene esto. Esa es la brecha que te estoy contando que no tiene. Pero esta brecha la podemos trabajar con un supervisor, con un entrenamiento, con una capacitación. Listo, entonces Juan se convierte en un candidato potencial para el puesto, porque ya conozco lo que tiene y lo que no, lo que le falta, su brecha. Y eso es cuando yo les digo, sepamos vendernos, ¿no? Cuando yo presento una terna con estos indicadores, lo único que le estoy diciendo al gerente, al jefe directo es, oye, simplemente verifica que lo que te estoy diciendo te calza o no, pero no me vengas con temas subjetivos, ¿no? O sea, si tienen la confianza de, por eso les decía, háganse la cartillita, eso les va a ayudar una barbaridad. ¿Alguna otra consulta, América? Sí, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero no sé, tú dinos, ¿quieres Mm. continuar A mí o me encanta. En sí? realidad lo que tengo que contarles son algunos temas de cómo generar evidencias, que les estoy medio respondiendo con las preguntas, pero sí me gustaría más ahondarme en las preguntas, que seguramente es porque tienen el interés de, ¿no? Así que dale, dale, por favor. Ok, Lucilenis Méndez, ¿qué tan favorable es que los directivos tengan participación en este proceso? Ya lo decía, si está alineado y encauzado con lo que nosotros estamos buscando, pues denle. Si no, igual, así sea el supergerente general, el dueño de la empresa, el accionista principal, tengan ustedes la confianza de poder decir, necesito que se evidencien estos puntos. Les voy a contar algo que en el 2015, rapidito, yo estaba en una reunión, creo que en Buenos Aires, y sí, en Buenos Aires. Estaba una consultora especializada en negocios muy grande, estaba haciendo una presentación de sus servicios. Nos invitaron como a cualquier cliente, etcétera. Y me sorprendió porque esta consultora especializada en negocios de muy alto nivel había hecho una encuesta a 180 CEOs, gerentes generales, de diferentes partes del mundo. Y habían presentado la encuesta estaba alucinante, tenía muchos aspectos bien chéveres. Había una pregunta que me encantó y me remeció. 2015, ¿eh? Hace 7 años atrás. Le preguntaron al CEO, ¿cuáles son las 3 principales áreas de decisión áreas de tu empresa que tú convocas para tomar una decisión? ¿Sí? Miren en la pregunta, ¿no? Tú siendo gerente general, ¿qué áreas tomas en consideración? ¿Qué 3 áreas tomas en consideración para que tú tomes una decisión como gerente general? Respuesta número 1, finanzas. Respuesta número 2, ahí, operaciones y recursos humanos. Las tres principales áreas de decisión de un gerente general: finanzas, operaciones, recursos humanos. ¿Qué les quiero decir? Y esto son palabras del gerente que presentó la encuesta, que yo se la traslado. El tipo dijo algo que me marcó. Dijo, el gerente general de su empresa ya los puso en la mesa directiva. Ya los puso a ustedes en la mesa directiva. Ustedes siéntense en esa mesa, pero ustedes pónganse en esa mesa, porque de plano el gerente general ya los está considerando. Si ustedes no hacen valer su opinión, es un problema de ustedes y no del gerente general. ¿Me dejo entender? Entonces desde ahí yo entendí, desde ahí dije, mi posición vale y yo soy el único responsable en hacerla valer. ¿Cómo lo hago valer? Pues con mi chamba, lógicamente, ¿no? Pero yo sé que estoy empoderado en esta mesa directiva, en esta decisión. Entonces, empodérense igual cuando tengan que presentar a sus candidatos, cuando tengan que exigir las evidencias al respecto, no porque se vistió mal o no. Es, ok, ¿qué te pareció? ¿Qué evidencia me dejas? ¿Sentiste que tiene esta experiencia, que tiene esta competencia? ¿Sentiste que lo puede hacer? ¿Sentiste que hace lo que estamos buscando, que lo hizo, que podría aprender?
No, mira, me miró feo, no sé, estaba mascando chicle. Sí, hay cosas que me gustan más o menos, pero eso no es el determinante para, porque eso se puede corregir en dos palabras. ¿Sí me dejo entender? Entonces, sí, pónganse ustedes en la mesa directiva, porque de plano ya nos están considerando. Sí, aquí, bueno, hay como una tendencia, por ejemplo, Diana Rodríguez simplemente menciona la palabra Columbo, se refiere a la técnica Eso, Columbo. gracias, Diana. Sí. Qué malo soy con la... Sí, es que es bien antiguo, ¿no? De hecho, eso me lo enseñó un señor que para él ya le habían contado como algo antiguo, pero se llama el método Columbo. Exactamente. Gracias, Diana. Sí, también, bueno, ok. Marvin Romero, ¿se considera falta de respeto escribir enfrente de la entrevista o es mejor con su permiso grabar y luego transcribir? Uy. Yo te aconsejo que no grabes, Marvin, y no voy a entrar en temas legales porque en cada país algunas excepciones tienen que ver con... cuando uno graba, legalmente tienes dos aspectos, ¿no? Que es la explotación de imagen. Tienes que tener un consentimiento de la persona por escrito, porque esto se llama explotación de imagen, no en el mal sentido, sino en que tú podrías comercializar esa imagen, pero eso es una explotación. Y el otro tiene que ver con la ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces te estás metiendo en dos campos legales que en todos los países de Latinoamérica está regido. La ley de protección de datos personales en México tiene 17 puntos, en Perú tiene 3, pero en todos los países existe. Entonces, yo no me metería a esos temas porque estarías entrando en una línea legal muy complicada. Pero eso sería mi factor 2. Mi factor 1, por lo que yo no grabaría una entrevista presencial, me refiero, ¿no? Hay herramientas de grabación de entrevista que nos sirve como un filtro inicial, donde ahí te recomiendo que si vas a utilizar alguna herramienta de videoentrevista, hagas preguntas más genéricas para que el candidato se explaye y se presente. Y si quieres luego las complementas con algunas preguntas técnicas que te sirva a ti de filtro. Pero eso sería como si estuvieras entrevistando a la persona en físico. Cuando estás entrevistando a la persona en físico, ponerle, y es el factor 1 por lo cual yo no grabaría, ponerle una cámara detrás a la persona, la estás anulando y estás haciendo que revise sus conceptos en el sentido que te va a tratar de decir lo que tú medio quieres escuchar porque estás dejando evidencia. Entonces no se va a soltar, no te va a decir las cosas que tú quisieras poder explorar, no va a ser genuina en sus respuestas y ya si entramos a grados de sociopatía y todo lo demás, te pueden manipular, pueden decirte lo que tú quieres escuchar o a veces hasta, más bien por el caso contrario, una persona se puede generar mucho estrés en un grado extremo. Un cliente que le pasó algo así me dijo, pero si no puede manejar ese estrés, no puede manejar en el trabajo. Yo le digo, sí, no, porque tú en el trabajo los estás filmando todo el tiempo. No, no, entonces partimos de una base de confianza. Si yo no tengo esta base de confianza con la persona para decirle, te invito a mi casa, a mi trabajo, para que tú te desarrolles como eres, como lo mejor que puedas hacer, estoy partiendo de algo negativo, ¿no? Que es lo mismo que repetiría para el tema de las evaluaciones sociolaborales, bienestar, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Evelyn Campos, ¿cuál sería el tiempo que debe durar un proceso de selección para que sea óptimo? Buena pregunta. Van a disculpar que la respuesta sea depende, ¿no? Lo que sí te digo es mucho más, tienes que tener un mejor tiempo que tu competencia, es lo único que puedo decir. Si tu competencia es estás hablando de selección, ¿no? Que tiene que ver con la fase del perfil inicial, reclutamiento, evaluación y selección de personal. Entonces, al medio tienes días de reclutamiento, de convocatoria, hunting, como lo quieras hacer, tienes un par de días de evaluación del talento de los filtrados, ¿no? Los candidatos filtrados y todo lo demás. Tú tienes que hacer el filtro de los candidatos con una herramienta, como lo hagas, la evaluación, y luego tienes que hacer la pre-entrevista o la entrevista de terna para que generes tu terna, tu quinta, y luego la entrevista de los jefes directos, ¿no? Del gerente, etc. Ahí puedes tener 13, 15 días, facilito. Si tu competencia lo hace en 7, ya sabes que lo tienes que hacer en 6. Es así de sencillo. O sea, no hay un tiempo ideal. Lo mejor es que tú lo hagas mientras más pronto y mejor. Y si quieres, América, mantengo un poquito, porque esta pregunta me da pie a continuar con la presentación, pero manténme un poquito las preguntas en stand-by, porque Ok, me encantaría poderlas resolver también, ¿no? muchas Hablando gracias. justamente de lo que pregunta Evelyn en el momento, oye, ¿cuánto tiempo puedo yo demorarme en un proceso de evaluación, de selección, etcétera? Depende, mi consejo es mejor que tu competencia, siempre. Siempre, mejor que tu promedio del sector. ¿Y cómo hacemos eso? Automatizando. Todo.
todo, absolutamente todo en esta vida se puede automatizar. Enrique, entonces, la automatización al 100%. La automatización es una herramienta. Si yo la uso para poder llegar a donde quiero llegar, para hacer lo que quiero hacer, aprovéchenla, úsenla, explótenla, pero la decisión es de ustedes. Pero que se puede automatizar, todo se puede automatizar, desde una parte muy chiquita operativa hasta una parte más grande, ¿no? Entonces, ¿qué elegir? Desde una hojita de Excel hasta un sistema completo de recursos humanos. Todo se puede automatizar. Va a depender de los procesos, subprocesos de ustedes y del presupuesto, lógicamente, ¿no? Pero para que tengan una idea, la manera de generar evidencias es justamente buscando la automatización de todo esto que nosotros debemos buscar identificar en un candidato. Y lo que les estoy presentando ahorita, a grandes rasgos, esta información, si quieren, después seguramente veremos la forma de compartirla. Estos son todos los pasos de un proceso tradicional de reclutamiento, evaluación y selección. Y empieza desde el employer branding, antes inclusive de la vacante en sí, y culmina en la oferta y en la contratación. Si ustedes pueden cubrir todos estos aspectos de un proceso de evaluación, en mayor o menor orden, no, Enrique, yo primero empiezo con el reclutamiento, ya verán ustedes lo que les convenga, no es ciencia. Eso les quiero decir algo. No es ciencia cierta. Enrique, yo con la mitad de los procesos que me presentas acá doy con la talla, denle. Yo les estoy haciendo un mapa general de los 12 pasos que puede tener un proceso tradicional. Enrique, mi proceso tiene 17. Si te conviene, lo haces bien, a tiempo, antes que tu competencia, estás muy bien. No es ciencia cierta. Lo que les estoy diciendo es, mínimamente traten ustedes de cubrir todos estos aspectos, porque esto es como un checklist. Esto les va a garantizar que por lo menos el trabajo está bien hecho. Y el resultante tiene que ser bueno igual. Ya ustedes irán acomodando sus tiempos, sus etapas, sus procesos, sus formas, sus herramientas, etcétera, ¿no? ¿Dónde automatizar? En todo el proceso se puede automatizar. Por ejemplo, si vamos a hablar de employer branding, desde las redes sociales yo puedo generar infografía, isotipos, para yo empezar a generar mensajes que busquen atraer a mi público objetivo. Por ejemplo, estos son mensajes que, con el permiso de los autores, yo se los traslado en esta exposición, trataban de generar un código de comunicación con diseñadores. Y lo que les dicen ahí es, ¿no? Si entiendes lo de abajo, que es un código del diseño, entonces lo que te está diciendo es búscame. O sea, si entiendes, porque yo estoy hablando tu código, eso también es un tema de estrategia de inbound recruiting, employer branding y todo lo demás bien chévere para atraer a tu público objetivo. Podemos explotar las redes sociales con contenido de nuestra empresa, nuestra marca, para dirigirnos al público objetivo. Y esto lo que estamos haciendo es, estamos empezando a formar una cantera de potenciales candidatos, talentos para nuestra organización, gente que se va a interesar con nuestra organización. Esto nos va a dar ventaja competitiva cuando tengamos que negociar con esta persona. Sabemos que le interesa más trabajar con nosotros que con la competencia. Ya luego, si cumplimos las cosas básicas con la persona, genial, ¿no? Pero ya tenemos esa pequeña ventaja inicial. En la evaluación, que es algo que nosotros hacemos hace muchísimo tiempo, creo que es donde más, mejor y además se debe automatizar por varias razones, ¿no? Lo que yo les decía, la principal razón es inclusive hasta monetaria. Me es más barato contratar una plataforma de evaluación que yo hacer las evaluaciones a mano, porque mi tiempo hora hombre a lo largo de la evaluación se va a ver incrementado en que si yo contratase una plataforma de evaluación. Ya de plano, monetariamente es mejor. Segundo, cuando nosotros hacemos evaluaciones manuales, estamos sujetos a error. Con un sistema que es una calculadora, no va a haber ese margen de error. Y tercero, los resultados. Los resultados, cuando ustedes contraten un sistema de evaluación y el sistema es técnico, tiene baremaciones y todo lo demás, les va a dar el resultado fidedigno de la persona. Y ese es un input maravilloso para tomar una decisión. Porque me está diciendo que Juan es rojo. En algún caso será rojo guinda, rojo pastel, rosadito, naranjita, pero no va a ser verde, no va a ser azul. Eso nos da las evaluaciones psicométricas, por ejemplo, ¿no? El onboarding es una etapa marketera que lamentablemente se ha visto así, pero es de lo más vital para asegurarnos el engagement o la retención de la persona en el mediano y largo plazo. No lo dejen de lado. Ahí yo les muestro una pequeña cartilla que hicimos para un proceso de onboarding, pónganse, que les damos la bienvenida a alguien. Esto lo pueden hacer ustedes como les dé la gana. Un pequeño detalle con la automatización del onboarding. Existen
diferentes herramientas colaborativas para automatizar un onboarding. ¿Y por qué lo menciono? Porque el onboarding, el pequeño, gran detalle es que tiene que agrupar a la mayor cantidad de recursos, herramientas y áreas de la organización. No puedo considerar un onboarding solamente con el área donde la persona va a trabajar. No puedo. Estoy condenando al fracaso a esta persona porque le estoy restando herramientas. ¿Acaso será súper inteligente, súper preparada? Le estoy dando una chamba extra cuando lo que quiero es que se adapte lo mejor que pueda. Hay una curva de aprendizaje. Si yo le hago un proceso de onboarding donde englobo a toda la empresa, su curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. Entonces, facilitémoslo. Y hay herramientas colaborativas para ellas, ¿no? Todo esto, toda esta información que les estoy contando, se traduce en eso, en lo que están viendo en la pantalla. Compatibilidad. Si ustedes logran dividir sus factores de evaluación, reclutamiento, entrevista, lo que fuera, en pequeños ítems donde pueden llegar a hacer una escala de puntaje, pueden hacer un promedio al final de todos esos ítems y van a llegar a un puntaje similar al que les estoy mostrando, donde va a decir el candidato tiene tanto por ciento de compatibilidad contra mi 100%. Si ustedes logran eso, están generando la evidencia que les va a ayudar a defender un candidato ante algún sesgo de un jefe directo y a poderlo sustentar. Y sobre todo, insisto con algo, la pregunta es, ¿qué brechas puedo trabajar? La mejor pregunta de selección no es si el candidato ideal existe, ese candidato del millón, ficticio, es este candidato real. ¿Yo puedo acortar sus brechas? ¿Las puedo trabajar? Si la respuesta es sí, contrátenlo. Así de sencillo. Estas dos áreas, en desempeño y clima, quizás es donde más queremos trabajar y automatizar, pero donde menos se puede. Sepan que sí lo pueden hacer. Hay un montón de herramientas que les va a ayudar a poderlo hacer. En evaluación de desempeño quizás existan menos herramientas automatizables, pero les puedo decir que se lo pueden hacer con una hoja de cálculo, con un control, con formularios, Google Form, etcétera. Pueden llegar a trabajar algo de esto. Obviamente lo que están buscando es una herramienta. Mientras tengan una herramienta mejor, pues les va a ser mucho más viable y obtener mejores resultados. Pero lo pueden hacer. Mi primer consejo también es, no esperen a tener el presupuesto ideal para empezar a hacerlo. Empiecen a hacerlo de alguna manera. Eso va a generar un poco que ustedes empiecen a verlos como que están resolviendo el tema y que esto solito les puede empezar a abrir el mercado para que tengan el presupuesto y puedan conseguir mejores resultados. Muy bien. Conclusión, y de acá vamos a las preguntas. Insisto en lo que trato de decirles todo este tiempo. No existe el candidato ideal. No existe ese candidato que sepa 20 idiomas, quiera ganar el sueldo mínimo y quiera trabajar 12 horas al día en la empresa. No existe. Existe la persona que se acomoda más o que se acomoda mejor a nuestra realidad. Y nuestra chamba es ver brechas para poder identificar por dónde acortar esa brecha. Y esa será la pregunta de selección. ¿Esa brecha la puedo trabajar? Listo, contraten a la persona. Esa es la persona más adecuada para el trabajo. Y bueno, antes de finalizar, ahí están mis datos, pueden buscarme en LinkedIn para mayores referencias. Así es que consultas a su disposición, América, no sé si hubieron algunas más. Esperemos que sí, yo encantado por las resolver. Sí, muchas gracias. Hay varias. Para saber si fue una buena contratación, ¿cuánto tiempo debe estar la persona en la plaza como mínimo? Va a depender mucho. Alguna estadística básica es que para puestos operativos es de 3 a 6 meses, pero si yo tengo un puesto operativo, como les decía al principio, trabajando en una máquina OPSEF de $1 millón, pues lo mínimo, el proceso de selección también ha sido más exhaustivo, más riguroso y más costoso. Entonces, para apalancar el proceso de selección, la persona tendría que demorarse un poquito más de tiempo en la empresa, ¿no? Entonces va a depender también justamente de el costo interno que tienes en tu proceso operativo, la posición neurálgica que es del puesto y justamente el talento, si está escaso o no. Y luego lo otro es, si es ventas, te van a pedir que esté que no esté descubierto, más allá de que si el tiempo sea largo o corto. Una persona, sobre todo en ventas de presenciales, por ejemplo, les digo cualquier cosa, una empresa de venta de celulares, de móviles, ¿no? Si no tienes a la persona ahí en ese espacio, hay venta que no se genera y ahí estás perdiendo dinero. Entonces, lo más probable es que tengas que tener, y ese es mi consejo, en ese puesto donde la venta presencial pierde dinero si no está, tienes que tener un banco de talento. Siempre, siempre tienes que tener un backup. Ahí sí no te puedes dar el lujo de que ese puesto esté descubierto. ¿Sí? Y luego los índices de retención, una rotación depende mucho de la industria, hablando, dado que me das pie a poderlo comentar. Yo he conocido empresas de call center que están en el 17% de rotación, que es una barbaridad,
pero están bien para su sector. En otra industria, 5% es un desastre, ¿eh? Pero en esta empresa de call center, 17% estaban felices, porque habían reducido, el sector estaba en un promedio de 20, y ellos inclusive estaban por debajo del sector, y era toda una maravilla, porque depende del negocio, depende del negocio. Ok. A ver, no veo, no alcanzo a ver el nombre. Saraí Gutiérrez. Quienes realizan entrevista técnica, ¿deben ser capacitados para entrevistar? Sí, por lo general ya es una persona capacitada quien va a hacer entrevista técnica. Pero te cuento algo, Saraí, no hace falta. Existen herramientas en donde tú puedes colocar un examen escrito técnico. Si hablamos de entrevista técnica, ¿no? Puedes hacer una videoentrevista con preguntas técnicas o puedes hacer un examen escrito y lo cargas en el proceso de evaluación. O sea, no hay necesidad para que te evites un poco el sesgo, ¿no? Si quieres te voy ayudando, América, acá estoy con el chat también. Hay algo que me preguntó acá que me encanta, hay dos cositas. ¿Crees que en algún momento los reclutadores serán reemplazados por software? Hay muchos aspectos en la parte de recursos humanos que tienen que ver con la sensación de la persona. Yo puedo tener al candidato ideal con todos los valores, ya les contaba que no existe, pero digamos, ¿no? Con todos los valores trabajaditos y todo lo demás, pero en una entrevista puedo identificar que todo lo que me está diciendo no tiene un sustento emocional, por ejemplo. O esta persona no desarrolla empatía genuina. Eso en unos test probablemente no se logren evidenciar, pero yo sí lo puedo evidenciar en una entrevista. Entonces, respondiendo a la consulta de Sara Valencia, no creo que vamos a ser reemplazados alguna vez por un robot. Ya hablo al día de hoy, al 2022. Las inteligencias de Big Data y todo lo demás todavía no están a ese nivel de entendimiento, porque hay muchos temas subjetivos que se escapan de un análisis tan duro. Pero yo estoy seguro que mucha de la parte higiénica, que es lo que estamos hablando hoy, de buscar automatizar, el 99% de todo eso sí se va a poder hacer. ¿No? Las automatizaciones para casi todo, desde ya evaluación, selección, videoentrevista, para todo eso hay un montón de herramientas que puedes automatizar. Alguien mencionaba acá, que me encanta la pregunta, Diana Rodríguez también, cuando estamos aplicando la selección, nuestra formación y nuestra decisión de trabajar con y desde la diversidad. O sea, ¿cuándo la estamos aplicando de la diversidad? Personalmente entiendo que recursos humanos, recruiting, tiene que tomar esta base. Es que tengo un muy buen amigo mío, que lo conocí en la maestría, es español, nos hicimos buenos amigos por los trabajos de grupo y todo lo demás. Buenísima gente el tipo. Trabaja en Irlanda. Es español, trabaja en Irlanda. Lidera una tienda de venta de ropa y calzado de lujo. Es la tienda que más vende en Irlanda. Y su equipo está conformado por una persona de Moldavia, una persona de Suecia, otra persona de Bielorrusia, una persona de Ucrania. Él en broma siempre me dice, esta chiquita va a ser la próxima primera ministra de Ucrania, ¿no? Porque dice que es lo máximo y todo lo demás. Él es español, vive en Irlanda. Mira, ahí nomás te hablo de aspectos culturales, o sea, mira cuántos aspectos culturales están dentro de una tienda de ropa y calzado de lujo. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Si esta medio ONU, medio OEA, está dentro de una tienda de ropa y calzado de lujo, o sea, nosotros no podemos hacer menos. Te hablo de temas culturales. Ya después, yo sé que ahora hay temas legales y está bien visto las inclusiones para los temas de algunas capacidades diferentes de las personas. Yo creo que tenemos que ser muy responsables con eso. No practicar temas de inclusión por identidad, por género, por capacidades físicas o no, simplemente porque está de moda, sino tenemos que ser responsables con el mensaje que debemos de practicar al interno. Porque yo puedo generar la inclusión de las personas con diferente identidad de género, por ejemplo, pero si a la interna no estamos preparados para ello, va a ser contraproducente para la persona y para la empresa. Entonces creo que desde ya, desde el ejemplo interno, tenemos que tener mucha apertura. Afortunadamente cada vez más somos ciudadanos del mundo y eso nos abre mucha apertura para todos estos temas de diversidad cultural. No sé si América tienes alguna pregunta por ahí que quedó en el tintero. ¿Cuánto nos cuesta un Sí, colaborador contratar? Los costos son muy relativos, porque va a depender mucho de tu negocio en sí. Hay dos participantes que están levantando la mano. a Freddy ver quién Saracho, muchas es. gracias, Enrique. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Por inmerecidos elogios, pero bueno, gracias. Paola Núñez, ¿cuál es la rotación promedio para una empresa de servicio?
creo que son las que más rotan. Entonces no tienes una buena estadística, Paula. Sí te digo algo, mírate con tu sector y la competencia. Nada más, es lo único que te puedo decir porque ya les contaba el caso del call center, ¿no? En un tiempito, ojo, hay muchos análisis que ahora, post pandemia, se van a ir al suelo, ¿ah? Hay muchas métricas, muchos indicadores que ahora post pandemia van a cambiar. Una de las cosas que tienen que entender, por ejemplo, es si estamos en condiciones de full empleo o no. Si estamos en condiciones de full empleo, cambia todo el contexto. Si estamos en condiciones de post-pandemia, cambia todo el contexto. Entonces, disculpen si la respuesta es muy facilista, no hay una respuesta estándar o no hay una respuesta que pueda servir para todos. Es simplemente poder decir, mírate con el sector y con la industria en la que estás. Sí, Diana Rodríguez. ¿Cuánto estamos aplicando? A ver, creo que está mal escrito. Ay, perdón, es No, que se me mueve el chat. no, tranquila, esta sí la leí, América. Ah, Hay una ok. pregunta acá que me hace Alma Leticia. ¿Cómo A puedo ver. llevar una entrevista breve, pero que me apoye a poder explorar lo Ah, mejor sí, posible es de candidatos en correcto. cada reclutamiento express y poco profundo? Ah, mira, Alma, no sé si te puede servir, a mí sí me ha funcionado muchísimo. Y es cuando a veces tenemos toda una lista de personas que entrevistar o se nos complica con algunas reuniones en el trabajo, etcétera, etcétera. A mí hay una pregunta que por la experiencia he aprendido que me da mucho input para luego poderla desarrollar y tiene que ver, yo también soy formado en temas de auditoría y cuando nos auditan suelen cubrir las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, qué? Yo no te digo que le preguntes eso al candidato, pero una pregunta que resume todos esos conceptos es bien sencilla y te da mucha apertura, y es lo que yo hago siempre. Es una vez que el candidato o la candidata se sienta en la entrevista, todo lo más, gracias y todo tal, lo que hago le digo, cuéntame un día a día tuyo típico en la empresa, en tu oficina. Tu día a día normal. Entonces, con esa pregunta que es bien abierta, pero a su vez es en el día a día, en la realidad del candidato o la candidata, esta persona me va a empezar a contar todo lo que hace. Y al todo lo que hace, empieza mi labor de pregunta tipo auditor, ¿no? Ok, ¿quién te da esa información? ¿Qué información te da? ¿A quién se la pasas? ¿Cómo lo procesas? ¿Con quién interactúas? ¿Te das cuenta? Ya te abrió. La pregunta de cuéntame un día a día tuyo típico te abre todo el aspecto para poder luego hacer estas repreguntas. Francisca Rosario, no sé si viste esta pregunta. ¿Qué opinas sobre el entrenamiento antes de la contratación? Esta Me sin gusta, remuneración. Me No, pero gusta el aquí... entrenamiento, pero sin remuneración no Ajá. estoy seguro, no estoy seguro. Este, la preparación para un trabajo es básica, es vital. Si yo puedo afinar, sé que hay unos sectores de empresas que lo tienen como práctica común y suelen recién contratar a la persona cuando pasa una fase de reclutamiento, de capacitación, de inducción. Pero piensen en algo, y esto, yo tengo amigos que están en ese sector, un muy buen amigo mío está en ese sector, y yo siempre le digo, oye, yo sé que lo hacen así ustedes porque así está la industria. Ok, bacán, te lo acepto. Entonces todo el mundo lo hace, es una frase que siempre me ha molestado. Oye, a mí siempre me ha gustado romper paradigmas, pero bueno, te doy por tu lado, te lo acepto. Pero le dije, siempre le pregunto lo mismo, ¿qué pasaría si tú lo haces distinto? Nada más, solamente eso te pregunto. Yo creo, y me estoy aventurando porque no lo he podido constatar en una realidad, yo creo que si lo haces distinto, esta persona podría empezar a tener hasta inclusive mejor talento. Con mejor talento, mejor productividad, mayor retención y toda la bola positiva que estamos buscando, el círculo virtuoso. Yo creo. Entonces, si yo estuviera en sus zapatos o en los zapatos de ustedes, yo sí lo haría distinto. Yo sí haría un proceso de evaluación muy exhaustivo, contrataría a la persona del primer día, haría inducción con la persona contratada, trataría de hacerlo sobre los aspectos más básicos para que pueda rendir en el trabajo, sobre todo son actividades más básicas también, para que tenga una curva de aprendizaje más cortita, y luego me interesaría en generar algunas compensaciones por engagement, ¿no? Si estás 3 meses, estás 6 meses, tienes estos objetivos, estos indicadores, creo que podría ser algo bien atractivo. Yo lo he conversado un montón con este amigo y yo creo que por ahí puede haber una muy buena solución. Retomando la pregunta de Alma, dice Lisa Trujillo. Eh, eh, alguien pregunta antes de eso, Raquel, si estarán compartiendo la grabación. Sí, seguramente sí, lo vamos a compartir después. Sí. Retomando la pregunta de Alma, dice Lisa, de llevar una entrevista en poco tiempo en el caso de personal de campo, ¿qué pregunta podría ser básica para que puedan abrirse y conocerlos mejor? Cuando hablamos del sector agrario es un mundo, ¿ya? Además la legislación cambia en casi todos los países y
yo más bien no haría tantas preguntas a la persona, porque generalmente las personas que van a trabajar en agro, los requisitos son muy básicos en cuanto a qué tanta o poca experiencia tienen. De hecho, ya se, pues, generalmente depende de la zona geográfica en la que estés. En el sector agrario vives, el país puede estar muy mal, con desempleo alto a 2 dígitos, pero en el sector agrario tienes full empleo y se roban el talento de uno, hay una guerra de talento real. Yo he visto empresas que van con buses, ya, suben a todos y van a trabajar, entonces sí pasa eso. Entonces, si te das cuenta ahí, el talento como tal no es un talento, es un recurso. Entonces, básicamente necesitas a la persona sí o sí, porque si no, no vas a poder ir cosechar lo que tienes en el campo. Entonces, más bien yo haría preguntas que me den indicios de cómo yo puedo fidelizar a este candidato conmigo, porque estas personas están de una empresa en otra, y generalmente esto hace que los empresarios, las empresas nos volvamos mercenarios, ¿no? ¿Quién te paga más? Vente para acá, ¿quién te paga menos? Te vas. Pues más bien yo andaría en preguntas que me generen el enganche, por ahí para responder un poquito a la pregunta. Quique me dice alguien con mucha confianza, sí, así me dicen también, muy amable. Desde Guatemala me saluda, depende de la empresa, la labor de recursos humanos, que varía de reclutamiento, alta ciudad, atención. Y llega esa labor, ¿ustedes cuáles consideran que serían las labores de cabecera de recursos humanos? Depende de tu organización. En recursos humanos hay 2 áreas, ¿no? Hay una pregunta, leo el nombre, Jesús María nuevamente me pregunta cuáles serían las labores de cabecera de recursos humanos. Depende nuevamente, disculpen si siempre respondo depende, porque depende mucho de la realidad de ustedes. Pero sí les puedo decir algo. Las áreas de recursos humanos se componen de 2 grandes unidades, la parte administrativa y la parte de gestión. La parte administrativa por lo general tiene que ver con contratos, nóminas, bienestar, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se suele conocer como la parte higiénica? Tengo que resolver eso. Si no resuelvo eso, ya empecé mal. Eso tiene que estar bien. Y ya, si puedo, y sería lo mejor, migrar hacia la parte de gestión. La parte de gestión tiene muchos aspectos. La primera de ellas es reclutamiento, evaluación y selección. ¿Por qué abro esto, menciono estas 3 palabras como si fuera un refrán? Porque no pueden estar separadas. El reclutamiento, evaluación y selección tienen que estar juntos. Tiene que ser una gran masa de mi operación. Tiene que ser un subproceso global donde yo tengo que cuidar cada una de esas partes. Ese es el primer input. Ese es el primer subproceso. Esto es la materia prima para todo lo que voy a hacer con la persona en el trabajo, porque esto me va a integrar las brechas. Al yo tener brechas, puedo trazar una línea de desarrollo de la persona. Al trazar una línea de desarrollo de la persona, puedo trazar un plan de desarrollo, una línea de carrera de la persona. Al yo proyectar sus brechas, tengo sus competencias iniciales, tengo sus brechas, puedo medirlas luego con evaluación de desempeño. Y cierro el círculo con clima, por ejemplo, ¿no? Por eso es bastante vital eso. Viví 2 años en Lima, bueno, hay bastantes comentarios. Gracias por los elogios y los saludos. Es lo de menos en este caso. Ojalá que les esté aportando algo en realidad. Yo soy el hombre más feliz si eso está pasando. Sí. ¿Le ha pasado que por la operación dio inducción en un día o en horas? ¿Cómo lo ha manejado? Les cuento algo. Yo no sé si con inducción, que sí se puede hacer. Yo, de hecho, cuando empiezo a meterme en estos temas de las herramientas digitales, yo trabajaba en una empresa industrial donde no teníamos un nombre tan rimbombante en el sector, pero la empresa estaba muy bien, pagaba sueldos bastante buenos, no los más altos del mercado, pero buenos, pero la empresa tenía utilidades muy altas. Solo que tenía yo una premisa por parte del directorio, el accionista principal. Siempre me decía, no puedes mencionar que nuestras utilidades son tanto. O sea, yo quiero que la persona que venga, venga por corazón, por convicción. Y entonces yo le decía al accionista, mire señor, va a ser más chévere que la persona sepa cuánto podría ganar para generar el enganche y todo lo demás. Pero me dijo, no, ¿sabes por qué, Enrique? Porque cuando la persona viene por convicción, por corazón y todo lo demás, pasa un año de trabajo y al año siguiente recibe sus acciones, digo, sus utilidades, perdón, ahí se enamora de la empresa, ahí descubre todo lo que estuvo viviendo, ahí genera el enganche, y esto es como que nuestra suerte de afianzar el amor, el enganche, ¿no? Entonces dijo, ok, te lo compro, compré la idea, pero resulta que yo cuando empezaba a conseguir talento, ya les decía, la empresa era pequeña, pero facturaba muy bien, no era muy conocida porque era una empresa de nicho en el sector industrial. Entonces, cuando yo iba a conseguir, y conseguíamos los mismos talentos de ingeniería, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica y mecánica de fluidos. 3 especialidades que las mineras me los arranchaban, las empresas automotrices, de todos lados me quitaban el talento. Entonces, lo que descubrí es algo bien sencillo.
ahí es que empiezo a automatizar todos mis procesos de recursos. Todo lo que les he contado en la charla no es discurso, yo lo he hecho. Y yo empecé a automatizar todos mis procesos de reclutamiento, evaluación y selección, al punto que les mandaba evaluaciones, videoentrevistas a los candidatos, hacíamos reclutamiento online, todo lo demás. Cuando el candidato pisaba el primer día la empresa para la reunión, para la entrevista presencial, yo ya tenía una información maravillosa del candidato. Entonces mis entrevistas eran de armonización, como yo le digo. Hacía entrevistas bipolares, son las que me gustan hacer a mí. Disculpe si el término no es como una intención ofensiva, sino es una entrevista policía malo y policía bueno. Y cuando empezaba yo, luego veía la armonización con el candidato, luego pasaba ese mismo día, yo ya avisaba, coordinaba con el gerente, el jefe directo, que sabía que si había un candidato que pasaba mi filtro, esta persona lo iba a entrevistar, esta persona lo entrevistaba, hacíamos un petit comité, como le decía, con los recursos fácticos de evidenciar por qué sí, por qué no, y cuando decidimos que esta persona era la contratada, era el primer día. El día 1 que la persona llegó a la empresa a entrevistarse, esta persona salía con una decisión de contratación. Y eso fue alucinante porque ya yo estaba golpeando primero. O sea, las personas van a una entrevista y dicen, ¿de acá cuánto tiempo más? ¿No? Y cuando la persona sale con una oferta de contratación, ya le estoy dando chance nula a mis competidores a que vayan por ese talento. Ya lo tengo al talento. Lo que le decía, no falta hacer un par de verificaciones, pero ya está. ¿Cuándo puedes empezar? Y era alucinante porque reduje el tiempo a un día de evaluación, cuando en realidad una semana atrás ya veníamos haciendo evaluaciones, entrevistas y todo lo demás. Entonces, sí, esto es, apóyense en los sistemas, en la industria, que eso les va a ayudar muchísimo. Sí, gracias. Ok, ya nos quedan 3 minutos. Magali de la Vega, buen día, Quique desde Perú. Una consulta, mi selección de personal es en provincia, no los puedo ver en persona. ¿Alguna Ya, técnica para identificar la honestidad, que es un factor importante para nosotros? no, lamento, querida paisana, lamento decirte que no hay técnica que te ayude a identificar en una honestidad en una pregunta por un detalle técnico para que lo tengas en consideración. La sociopatía, para no entrar en aspectos muy técnicos, el sociópata no miente, tiene una estructura mental que el sociópata, según él, no miente, él te está contando su verdad. Entonces, en una entrevista, tendrías que preguntarle qué es blanco y qué es negro para que más o menos veas cómo piensa, lo cual es improbable. Pero esta persona no te está mintiendo, te está contando su verdad. Entonces, no hay forma de hacer una entrevista kinésico forense, lectura facial y todo lo demás, porque en su cabecita, ya sabes, ¿no? Cuando miras para un lado hacia arriba es recuerdo, cuando miras para el otro lado es invento. En su cabecita esta persona no está inventando. En su cabecita esta persona te está contando lo que es. ¿Cómo lo pudiste evidenciar? No lo pudiste hacer. Hay que hacer evaluaciones técnicas al respecto, desafortunadamente. Y sí son vitales. ¿Eh? Gracias. Parece, nos quedan 2 minutos. Aquí, bueno, nos ha preguntado en varias ocasiones Alma Leticia Calderón, me imagino, Caldera. ¿Cómo puedo ser objetiva dentro de un proceso disruptivo que se basa en datos cualitativos? Puede ser disruptivo un proceso de datos. ¿Cómo puedo ser objetiva, dentro de un proceso disruptivo que se basa en datos cualitativos? Justo estaba leyendo la pregunta también. Mira, te doy un consejo por donde puedes partir. Tendría que estar muy metido en tu realidad y si quieres escríbeme un día y te puedo dar un poco más de detalle en la respuesta, pero yo partiría de algo, y hay cosas muy básicas, los refranes de las abuelitas, en los negocios existen unos refranes que mandan, ¿no? Ya lo dije hace un inicio, follow the money, sigue el dinero, dicen los gringos. Y esto es bien sencillo, pregúntate qué paga ese puesto, ¿no? O sea, cuál es la actividad principal que hace que ese puesto sea remunerativo, sea eficiente, sea productivo. Y yo trataría de manejar, sea indicador cualitativo o cuantitativo. Lo chévere del asunto, los indicadores cuantitativos están fáciles, ¿no? O sea, vas viendo ahí qué cumple, qué no cumple y todo lo demás. Lo chévere es que encuentres una herramienta de evaluación que te ayude a estandarizar un indicador cualitativo. ¿Qué es un indicador cualitativo? Por ejemplo, el nivel de competencia. Si tienes una herramienta que te ayude a identificar el nivel de competencia en donde la persona está, estás empezando a tangibilizar al ser humano. Ojo, sin desnaturalizarnos como recursos humanos. No somos robots. Pero estamos empezando a ver que María tiene mayor competencia en técnicas de ventas que Enrique, por ejemplo. Y ahí ya empezamos a trabajar indicadores cualitativos, pero con datos fehacientes, cuantitativos. No sé si ahí respondí un poquito la pregunta. Pero si no, escríbame, lo ahondamos.
Ok, muchas gracias. Terminamos con la última. Ay, voy. Aquí está. ¿Alguna recomendación para el tema de inseguridad y delincuencia para identificar a los candidatos? Sí, sí, va a ser muy comercial, pero mi mejor recomendación es que tengas una herramienta que te apoye, porque nunca los vas a ver, sobre todo si tiene rasgo de sociopatía. Eh, el sociópata generalmente no ha dejado evidencias de su conducta delictiva o de riesgo. Y en las empresas, por lo general, tratan de evitar la contingencia legal con una renuncia de la persona que cometió la falta, porque no se lo pueden demostrar. Y para evitarte todo el pleito legal, ya renuncia y vete nomás, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer un registro de esta persona, no hay. Entonces, es muy probable que vuelvas a cometer el mismo error que han cometido todos. Entonces, lo mejor es ayúdate en alguna herramienta, ¿no? Lourdes dice que el polígrafo ya está en desuso. Si quieren adquirir TPS, bueno, es una herramienta que nosotros trabajamos que sí la recomiendo mucho, ¿no? Que el TPS es un test de personalidad sociopática, súper técnico, donde no te va a decir Juan te va a robar, María te va a acosar, no. Pero te va a decir, oye, esta persona tiene estas conductas de riesgo. 14 conductas de riesgo. Las conductas de riesgo a esta persona le gusta, no es empática, no se ajusta a normas laborales, no se ajusta a normas sociales y le gusta correr riesgo. Entonces, no sé qué va a hacer. No sé si te va a robar, te va a manipular, te va a acosar, pero se está comprando los boletos para que haga algo, ¿no? Entonces te advierte. Es una suerte de advertencia para poder tener un punto de control. Sí, yo lo recomiendo mucho. Pues listo, finalizamos. Muchas gracias, Enrique, por esta sesión tan enriquecedora y pues sabes que es un gusto tenerte en casa. Muchas gracias, América. A todos ustedes, encantadísimo. Bueno, ahí tienen, búsquenme, mi apellido está fácil de recordar ahí en LinkedIn, para decirlo en buen castizo. Si tienen una consulta, charlame por ahí, encantadísimo de poderlos ayudar, ¿eh? Muchas gracias. Nos A vemos en ustedes. la siguiente. Hasta luego. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Chao. Chao. Videoentrevista. No te quedes en el pasado. Videoentrevista en 3 simples pasos te permitirá simplificar los procesos de selección y reclutamiento de personal en tu organización. Primero tendrás que seleccionar las preguntas que desees realizar a tus candidatos. Podrás elegir entre el catálogo de preguntas generales, preguntas por competencias o bien agregar preguntas personalizadas. Una vez creada la entrevista, podrás enviarla a los candidatos que desees. Ellos podrán responder desde cualquier parte y a cualquier hora a través del sitio web. Únicamente requerirán contar con conexión a internet y una computadora con cámara. Por último, podrás analizar las videorespuestas de todos los candidatos, calificarlas e incluso compartirlas con tu jefe directo y equipo de RH. Con videoentrevista podrás optimizar tu tiempo, esfuerzo y recursos en tu organización. No te quedes atrás.